Este primer subcapítulo se titula La escasez de la leña, y aquí nos narran que en los primeros años del siglo XIX se presentó por primera vez una escasez de la leña en las salinas de la Sabana de Bogotá. A mediados del año 1801, el barón de Humboldt, después de una visita de inspección, dio voz de alarma, puesto que las cantidades enormes que habían sido usadas de combustible. El barón recomendó algunos métodos alternativos, como usar calderas metálicas, reverberos en vez de losas de los indígenas, y que se sustituyera la leña por el carbón mineral de alguna mina cercana. El gobierno español pues acogió estas medidas con entusiasmo, puesto que esto simplificaba pues aumentar los ingresos fiscales y reducir los costos de explotación. Pero hay una falencia en esto, y es que el transporte con bestias desde la mina más cercana hasta de Nemonocón hasta la ciudad pues requería medio día, y el carbón mineral no resultaba tan barato. Por lo cual, a mediados del año 1806 fue que se manifestó realmente la escasez de leña con un alza en el precio, y es que esta tenía un valor original de $1,50 a 2, el cual pasó a $4, a tal punto que ese año la producción de sal bajó incluso por las dificultades del abastecimiento de leña. Para ese entonces ni los funcionarios reales ni los municipales mostraban un afán por cuidar los bosques, tampoco por sembrar árboles, por lo cual se notaba un descuido en los recursos forestales y también la destrucción masiva de estos. Entonces, ¿qué se hacía en este entonces para poder suplir esta demanda? En las salinas se estaba recurriendo a la compra de leña verde, obviamente cortando los árboles a propósitos. La leña traía varias ventajas, pues esta permitía aumentar a corto plazo la cantidad disponible y además se compraba a un precio más bajo. Pero a la larga esto iba acabando con los bosques, por lo cual antes de que se produjera ese agotamiento se suspendió su compra, puesto que se descubrió que como la leña verde no se podía consumir inmediatamente porque esta pues tiene un contenido calórico demasiado bajo, necesitaba apilarse para que se secara, lo cual exponía a que hubieran demasiados robos en esta época. Bueno, aquí nos preguntamos entonces cómo surgió esa transición de la leña al carbón. Bueno, esto surgió porque el gobierno, a falta de recursos, decidió entregar las salinas de Zipaquirá a un contratista particular, el cual se encargaría de hacer ese ensanche necesario para aumentar la producción de esta. Esto a través de una instalación de sistema de parrillas y chimeneas que permitió finalmente que para el año 1837 se sustituyera la leña con carbón mineral de una mina descubierta que quedaba conveniente ubicada a 4 kilómetros del sur de Salina. Entonces, el uso de carbón mineral trajo varias consecuencias. En primer lugar, pues el consumo subió por primera vez desde los primeros años del siglo XIX. Y en segundo lugar, se redujo el gasto en el combustible por el menor precio del carbón mineral. Y como recordarán anteriormente, mencioné que la producción de sal había bajado. Y esto es pues porque mientras para producir una roca de sal se necesitaban 2,5 arrobas de carbón mineral, con leña se consumían alrededor de 5 arrobas, lo cual era pues devastador. Es por esto que el cambio al carbón mineral permitió el traslado de la leña. Claramente, en la etapa de explotación sin control y con frecuencia destructiva de los bosques, pues estaba llegando a su fin, puesto que los precios de la leña seguían subiendo. Entonces los propietarios descubrieron que la leña y la madera era un recurso humanitario muy valioso. Ya para estos del año 1852, la recolección del año no había dejado ni palos en las partes bajas de los cerros ni en las altas, ya que pues como se había compensado el carbón vegetal desde el año 1840, se constituía la mayor parte de combustible que entraba a la ciudad. Entonces empezamos a dar algunos cambios. Con este cambio al carbón vegetal se podía traer combustible de regiones más distantes, como La Calera. Ya para estos del año 1874 se decía que el carbón vegetal era el combustible que todos usaban, y su predominio continuó hasta comienzos del siglo XX. Un dato curioso que quiero aportar es que pues también se estaba usando el carbón de piedra, pero este principalmente lo usaban en las industrias porque para los hogares no era tan beneficioso y la gente no sabía mucho cómo usarlo. También para el año 1845 se rumoraba en Medellín que algunos pues sugerían que estaban pasando por esta etapa de transición también, puesto que ya se había cambiado la leña por el carbón vegetal. Y como último dato que les puedo aportar es que en la década del año 1880 el suministro de carbón vegetal estaba llegando a sus límites máximos, siendo así que la familia Ospina pensó en traer carbón mineral de las minas de Amaga, pues pensaron que esta sería la clave del éxito del negocio para conseguir el privilegio exclusivo del transporte por ferrocarril, cosas que nuestros compañeros van a hablar a continuación. Es un tema muy crucial en la historia del desarrollo industrial, ya que abarca la reciprocidad entre las fuentes energéticas y el avance industrial durante el siglo XIX.
Este análisis es clave para comprender cómo las fuentes de energía impulsaron y en ocasiones limitaron la industrialización en diferentes sectores. Durante el siglo XIX, la revolución industrial transformó radicalmente la producción, pero este avance dependió en gran medida de las fuentes energéticas disponibles. Hoy veremos cómo el desarrollo energético fue tanto como un motor como un obstáculo para la industria. Energía y su impacto en la industria. En primer lugar tenemos la leña, que fue la principal fuente de energía. Sin embargo, su uso intensivo provocó deforestación y no fue capaz de satisfacer las crecientes demandas industriales. En segundo lugar está el carbón vegetal y mineral. Estos fueron los siguientes combustibles en la evolución energética. El carbón mineral en particular jugó un papel esencial en la era del vapor y en la expansión de industrias como la textil. En cuanto a la fuerza hidráulica, aunque sostenible y renovable, esta fue limitada por la geografía y la falta de infraestructura, lo que impidió su adopción masiva. Y está la fuerza a vapor. Aunque es poderosa, su implementación técnica y el escaso apoyo gubernamental dificultaron su éxito en muchas regiones. Con respecto a los desafíos en el desarrollo energético industrial, el avance industrial no fue fácil. Se enfrentaron a obstáculos técnicos como la adaptación de nuevas tecnologías y la falta de acompañamiento estatal. La falta de planificación gubernamental y la dificultad para implementar nuevas tecnologías energéticas causaron el fracaso en muchas industrias. La industria era altamente dependiente de las fuentes de energía disponibles, lo que limitaba su crecimiento y sostenibilidad. Por ejemplo, la escasez de la leña obligó a buscar alternativas como el carbón y la fuerza a vapor, aunque estas también enfrentaron dificultades. En cuanto a la ejemplificación a través de la industria panelera y azucarera, la industria panelera es un excelente ejemplo de cómo el desarrollo energético influyó directamente en la producción. La búsqueda de eficiencia y reducción de costos llevó a la adopción de diferentes fuentes de energía como el bagazo de caña para alimentar los hornos, un subproducto que ayuda a reducir costos y mejorar la eficiencia. Comparando con industrias como la textil o la licorera, que también buscaron optimizar sus productos energéticos, vemos cómo cada sector se adapta de manera diferente a los recursos disponibles. A lo largo del siglo XIX, la relación entre la energía e industria fue de constante evolución. El desafío siempre fue encontrar un equilibrio entre el costo y el beneficio y así maximizar los lucros a través de la optimización energética. En definitiva, el progreso industrial estuvo intrínsecamente ligado a la innovación y a la adaptación energética. A pesar de todos estos obstáculos, la búsqueda de soluciones energéticas más eficientes marcó el camino para el desarrollo que conocemos hoy en día. Bueno, ahora hablaremos sobre la navegación a vapor. Para esto es importante hablar sobre la máquina a vapor usada principalmente como transporte. Es importante señalar los comienzos de esta, el empleo de las distintas fuentes de energía, los comienzos y fracasos que tuvieron que pasar las compañías de navegación y las contribuciones que fomentó la navegación con máquina a vapor y la expansión a nuevas rutas fluviales. Es importante hablar sobre las contribuciones que tuvo la máquina al vapor a la historia, las cuales se centraron en acelerar y aumentar la capacidad de transporte al interior. También nos habla del ejercicio del ensayo y uso de la máquina a vapor y la distribución de las distintas fuentes de energía, como el carbón y la leña, para el debido funcionamiento de este. El autor también en el texto quiere resaltar las ideas o también podemos decir conclusiones que dejó la máquina al vapor en la historia. Tenemos como la primera, la máquina a vapor tuvo más aplicación en la navegación con el transporte que para la industria, es decir, aportó más al transporte que a la industria. Como segunda tenemos el calor de la leña era el combustible usual para la máquina a vapor, aunque también existen indicios del uso del carbón mineral. Como tercera tenemos la navegación a vapor contribuyó a aumentar y acelerar el transporte al interior del país. Es decir, que con la máquina al vapor se pudo facilitar el transporte de muchos elementos en el país. Bueno, ahora hablaremos sobre el cuarto subcapítulo que tiene como título el déficit energético.
Primero se debe recordar que en Inglaterra la revolución industrial fue impulsada por una transición importante. La economía pasó de depender de los bosques y el agua a depender del hierro y el carbón mineral. Este cambio fue crucial para el desarrollo de nuevas tecnologías como las máquinas de vapor, que se convirtieron en el motor del progreso industrial en Europa. Ahora en el caso de Colombia, a diferencia de Inglaterra, Colombia no se vivió una transformación tan radical durante el siglo XIX. En lugar de adoptar masivamente la fuerza de vapor, como sucedió en Europa, Colombia prefirió la energía hidráulica. ¿Pero por qué prefirió la energía hidráulica? Principalmente por su simplicidad y fiabilidad. A diferencia de las complicadas máquinas de vapor que requerían operarios altamente capacitados y una fuente constante de carbón, la energía hidráulica era más fácil de manejar y más barata. Esto lo hizo especialmente atractiva para los sectores mineros. En Colombia, la demanda de carbón no era lo suficientemente alta como para justificar grandes inversiones en infraestructuras de transporte como ferrocarriles o canales. Esto creó un círculo vicioso que sin una buena infraestructura no se podía distribuir el carbón de manera eficiente, y sin esa distribución la demanda no crecía. Como resultado, la fuerza hidráulica seguía siendo la opción preferida para Colombia. Una diferencia clave fue la posibilidad de importar energía. Mientras Inglaterra se vio obligada a desarrollar su propia industria del carbón, en Colombia comenzó a crecer la importación de combustibles a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Esto marcó una dependencia que se fue incrementando con el tiempo, haciendo que el país siguiera un camino de desarrollo industrial muy diferente al de Europa. En resumen, mientras que Inglaterra se industrializó gracias a una explotación intensiva de recursos nacionales como el carbón, Colombia siguió un camino distinto, influido por sus propias condiciones y limitaciones. Este proceso refleja cómo cada país puede desarrollar su economía de manera única, dependiendo de sus recursos, necesidades y contextos históricos. Muchas gracias.